Mateo capítulo 7, versículo 21. Nuestro tema será el peligro de la presunción. El peligro de la presunción. Dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oremos. Oh Padre celestial, Dios nuestro, cuán solemnes, Señor, son tus palabras, cuán serias, elevadas ellas son. Son perfectas. Tú nos hablas la verdad, Señor. En ti no hay sombra de engaño. Aquí estamos, Señor, frente a estas palabras dichas por Cristo mismo a una multitud de personas a su alrededor y que son también para nosotros hoy, Señor. Ven, Señor, con tu Espíritu y ayúdanos a recibirlas con un corazón, Señor, dócil. Que podamos, Señor, cada uno de nosotros, examinarnos a la luz de tu verdad. Y que a tu pueblo, Señor, tú des seguridad, certeza, gozo, al saber que somos tuyos. Pero aquellos, Señor, que están claudicando entre dos caminos, Señor, tú traigas la convicción de pecado y les atraigas a Cristo como el único Salvador suficiente y poderoso. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Como recordarán, hermanos, estas palabras fueron casi las últimas palabras de Cristo en este sermón de la montaña. Él está concluyendo el sermón y lo está aplicando. Y básicamente desde el versículo 13 que leímos en adelante, Él está exhortando a sus oyentes a entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y hasta el final, Cristo insta a sus oyentes a asegurar su lugar en el reino de los cielos. Básicamente este es como el resumen de estos últimos versículos que hoy pudimos leer. Aunque su audiencia principal fueron sus discípulos, capítulo 5, versículo 1, lo vemos ahí. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, pero había una multitud, una audiencia mucho más amplia que estaba presente también. Una multitud que estaba escuchando esta predicación de Cristo, versículo 28, noten ustedes, del capítulo 7. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Había mucha más gente oyéndole. El sermón comenzó describiendo el carácter de aquellos que son aprobados por Dios y que estarán en su reino, las bienaventuranzas. Y en estas últimas palabras, Él termina describiendo a aquellos sobre los cuales recaerá el juicio eterno, a menos que tomen medidas antes de que sea demasiado tarde. Versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Son palabras solemnes, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Son muy conocidas por el pueblo cristiano. Las sabemos casi de memoria. Las escuchamos a menudo en muchos sermones y nos causan una cierta impresión en nuestras mentes que es posible que alguien predique la doctrina correcta en el nombre de Cristo y hable y haga cosas externamente que un cristiano genuino haría, y sin embargo, él mismo, dice el Señor, esté fuera del reino de Dios. Eso es posible. Eso dice Cristo. Pero me pregunto si realmente nos hemos sentido abrumados
dentro de nosotros mismos por el peso de ellas. Y hermanos y amigos, no sé cuánto es el porcentaje de cristianos nominales en la tierra, es decir, cristianos de nombre. ¿Y cuántos son auténticos cristianos? No lo sabemos. Pero las palabras de Cristo es que serán muchos, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día. Así que el Señor nos conceda un autoexamen serio, bíblico, y que podamos al final, cada uno de nosotros, ver la realidad de nuestra situación delante de Dios y que acudamos urgentemente a Él por la fe y con arrepentimiento. Y la lección más importante aquí es el inmenso peligro de la presunción en cuanto a nuestra relación con Cristo y nuestro destino eterno, la presunción. Presumir que soy cuando no soy. Cristo ha instado a su audiencia a entrar en el reino de los cielos sin importar las dificultades que encuentren. Él dice, entrad por la puerta estrecha. Estrecho es el camino. Y les ha advertido de los falsos maestros también. Y los mensajes falsos que los devorarán, aunque se presentan, dice el Señor, con ropaje atractivo. Versículo 15 de Mateo 7. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hacen como si estuvieran del lado de las ovejas, pero en realidad son lobos que devoran. Pues traen un mensaje engañoso y peligroso. Puede ser una política de vida o cualquier filosofía o idea que sea hostil a Dios y a su palabra. Mensajes y mensajeros movidos por Satanás para convencernos de que no debemos pasar por esta puerta estrecha, sino que la puerta ancha y el camino ancho es mucho mejor y que evitemos el camino angosto. Y ahora aquí en el versículo 21, Cristo advierte entonces acerca de un acercamiento superficial a Dios. Siempre habrá algunos que imaginen que Dios los ha bendecido y les ha dado vida, pero que no se han sometido verdaderamente a Él como Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor. Y quiero llamar su atención a un detalle. Note que este pasaje enseña tácitamente que Cristo es Dios. Él es el Señor. El griego es kurios, y es la misma palabra para traducir el nombre de Dios, Jehová, en el Antiguo Testamento. Siempre que se cita el hebreo en griego, esta es la palabra que se utiliza. Entonces Cristo está afirmando sin vacilar que Él es el Señor, que Él es Dios, y que es correcto que los hombres le llamen de esta manera, porque Él es el Señor. Recordarán que en Juan capítulo 13, versículo 13, Cristo dice a sus discípulos, cuando estaba lavando sus pies, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Lo que significa gobernante, soberano. Y sobre todo es un título que solo puede pertenecer a Dios. Así que Él es Dios. Pero Cristo dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, y se repite para dar un énfasis. Aquí tenemos personas que realmente creen estar invocando el nombre del Señor. Esto nos habla entonces de cierta familiaridad con Él, cierta cercanía que ellos imaginan tener con Cristo, una cierta relación, de modo que pueden asumir que Dios los escucha y los conoce. Y Cristo también dice, no todos los que me dicen. Y se amplía en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día. Y debemos reflexionar, hermanos, sobre esto. Debemos detenernos por un momento y pensar, como sostiene el Dr. Lloyd Jones, es un pensamiento aterrador. Y según yo lo entiendo, significa que en el día del juicio nos encontraremos con grandes sorpresas. Señor, Señor. Estas son las personas que realmente creen tener una relación con Cristo, con Dios. Pero la gente se engaña a sí misma. Pink
Nos dice, se dirigen al Redentor en términos muy reverentes. Señor, sin embargo, cuando se les sopesa en la balanza, se les encuentra deficientes, ya que carecen de la piedad vital, sus corazones no están renovados, sus voluntades no están rendidas a Dios, su conducta no se corresponde con sus altas pretensiones. Fin de la cita. Y la advertencia del Salvador, que es el Dios de amor, pensemos en esto, Él es el Dios de amor, de gracia, de misericordia, de paciencia, de gran bondad para nosotros, y les dice que no es así. Hay mucha gente, dice Cristo, con bastante presunción, gente que realmente no tiene una relación con Cristo, con Dios, aunque imaginan tenerla. Amigos, niños, jóvenes, señores y señoras, existe un reino de los cielos al que se puede entrar, porque Cristo dice, entrad por la puerta estrecha. Y todos los que no entran por esta puerta, que es Cristo, están perdidos eternamente. Llegará el día en que se evaluará individualmente la idoneidad de cada persona para entrar en ese reino. Y ese día quien decidirá dónde pasaremos nuestra eternidad será el mismo que ahora se presenta ante nosotros y nos advierte, no todo el que me dice, Señor, Señor. Así que tenemos aquí un anuncio solemne y noten que el versículo 21 habla de aquellos que ahora mismo viven en la tierra y están haciendo una profesión de fe, pero espuria. Y él dice esto porque trata de persuadirnos, nos llama a reflexionar, nos llama a asegurarnos de cuál es el estado de nuestra alma para que lo conozcamos verdaderamente y acudamos a él. Y él dice, no el que habla bien, pero vive mal, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cristo dice, no entrarán en el reino de los cielos, sino hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Ahora, ¿qué significan estas palabras? De hacer la voluntad de mi Padre Celestial que Cristo alude. Bueno, esto se explica en todo el Sermón del Monte y en las Escrituras. Por supuesto, no significa hacer obras que merecen la bendición eterna y que pueden ganarnos el cielo. No significa eso, porque no podemos hacerlas. Estamos perdidos, somos pecadores, somos débiles, no tenemos esperanza y no logramos agradar a Dios. No hay justo ni aun uno. Así que no significa que cambiemos o reformemos nuestra vida a fuerza de nuestra propia voluntad y que vivamos una vida que pertenece, que parezca que pertenecemos a Dios. No. Quiero invitarles a ir a Juan capítulo 6 por un instante, por favor. Versículo 27. Cristo dijo a una multitud allí de personas, de gente que lo seguía de manera muy superficial. Juan 6, versículo 27. Esto dijo Cristo a esta gente que le seguía de manera ligera, superficial. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y la multitud pregunta a Cristo, versículo 28, le dijeron entonces, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que trabajar, que hacer? Y Cristo le respondió, versículo 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La obra de Dios, responde Cristo, es creer que el Mesías ha venido y que Él hará posible que los hombres sean perdonados por medio de su obra. Confíen en Él, que crean en Él. La voluntad de Dios para nosotros, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La voluntad de Cristo para nosotros entonces, la voluntad de Dios, amigos, es que creamos en Cristo Jesús.
en su obra final en la cruz del Calvario, que Él realizó para comprar la salvación, para pagar por nuestros pecados, si creemos en Él. Entonces, la voluntad de Dios es que confiemos solo en Él, que nos acerquemos a Él en arrepentimiento y le entreguemos nuestra vida. Pero si aún no lo hemos hecho, podemos decir, Señor, Señor, y todo esto no servirá de nada. Entonces, es la voluntad de Dios Padre que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6:29. Pero hay algo más. La fe en Él, la marca esencial del discipulado, de seguir a Cristo, de tenerle como nuestro Señor, es la obediencia. Y no hay verdaderos discípulos que carezcan de esta vital característica distintiva de ser obedientes. Como ya dijo el Señor, las palabras cuestan poco y se pronuncian fácilmente. Si alguien llama a Cristo Señor, no significa nada a menos que también viva como si Él lo fuera. De lo contrario, son palabras vacías, dice Cristo. Hay falsos discípulos, así como verdaderos. Todo esto se expresa en estas pocas palabras. Los verdaderos creyentes se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios en el poder de su Espíritu. Y claro, también fracasamos. Pero anhelamos cada vez más agradar al Señor y obedecerle. Y nos consideramos por su gracia sus siervos. Como Pablo decía, siempre al principio de sus cartas, Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo del Señor. Pero el falso creyente se dirige a Cristo con presunción y le dice que reconoce su autoridad, pero no obedece a Cristo. Son como el segundo hijo de la parábola de los dos hijos, ¿recuerdan ustedes? A quien su padre le manda, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y él respondió, sí, Señor, voy, pero no fue. Señor, Señor, y las palabras que esta persona pronuncia parece indicar que fueron usadas a lo largo de su vida. Y con facilidad, pero sin profundidad. ¿Cuántos hay, hermanos, que dicen a lo largo de sus vidas, Dios mío, y están pronunciando palabras, expresiones como estas, y un lenguaje religioso, pero sin mucha reflexión y sin verdadero sometimiento a Dios? Y estas personas no se dan cuenta con quién están tratando realmente. Han subestimado el escrutinio de Dios sobre sus vidas. No se han percatado que Él conoce sus corazones perfectamente. No han logrado comprender la perfecta santidad de Dios. Se imaginan que pueden acercarse a Dios como pecadores sin que sus pecados sean tratados primero. Olvidan que Él es el Dios omnisciente que ve lo profundo de nuestros corazones, que conoce todo de nosotros, lo íntimo de nuestro ser. Y por supuesto, no es que Cristo esté condicionando la entrada al cielo, insisto en esto, a la obediencia a su voluntad. ¿Quién puede hacer con éxito la voluntad del Padre? ¿Por qué Él dice esto? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por supuesto, no porque nuestra salvación podemos pagarla o ganarla, ni porque nuestras obras nos ganen un lugar en el cielo. La Biblia es demasiado clara al respecto como para permitirnos imaginar eso, pensar eso. La salvación es solo por la gracia, por fe, sin las obras de la ley. Solo la obra perfecta de Cristo puede asegurarnos un lugar allí con el Señor en el cielo. Sin embargo, todo aquel que haya confiado en Él como Salvador tendrá la marca de la nueva vida impresa en su interior. El corazón debe ser transformado y un nuevo principio de obediencia debe ser introducido en nosotros. Esto no significa que obedezcamos perfectamente. Significa que la disposición predominante del creyente genuino es obedecer al Padre, mientras que antes era desobedecer. La obediencia ahora es un gozo para el creyente.
una expresión de gratitud, de amor. Es lo que más anhela, hermano. Aunque a veces fallemos. Pero la desobediencia en nosotros es una pena, es un dolor para nosotros. Y ha comenzado una lucha que culminará, por supuesto, con la victoria completa, cuando partamos de este mundo a estar con el Señor. Y Cristo no duda en describir a estas personas como quienes realmente hacen la voluntad del Padre, porque hay sinceridad, hay amor en ellos por Él. La morada del Espíritu en el creyente garantiza que se esforzarán por cumplir la ley de una manera espiritual y renovada. Así que Cristo nos llama a considerar nuestro estado espiritual delante de Dios, y espero que nadie aquí sea demasiado orgulloso o insensato como para no considerar su estado espiritual o pensar que esto es irrelevante. Hermanos y amigos, hay cristianos falsos. Pablo lo dice a los Gálatas. Es triste decirlo, pero siempre estarán presentes, especialmente en los últimos tiempos. Algunos tendrán una experiencia de Dios completamente falsa. Personas que están convencidas solo a un nivel intelectual, pero nunca han sido convencidas de pecado ni se consideran perdidas. Y antes que nada, este pasaje nos enseña que una mera aceptación intelectual de Dios o de Cristo no basta para la salvación. Necesitamos volvernos a Dios de corazón. Qué terrible será para aquellos que en el último día solo han construido con madera, heno y hojarasca. Hay una enorme diferencia entre el cristiano convertido y el creyente nominal. Es un abismo tan ancho como entre el cielo y el infierno. Nos dice Pink, no se caracterizan por la mansedumbre y la humildad. No se soportan unos a otros ni se perdonan mutuamente. Son ajenos al fruto del Espíritu y la piedad práctica brilla por su ausencia en su vida cotidiana. Sus compañeros se dirigen a ellos como hermanos o hermanas y eso les basta. Pero escuche lo que dice Pink. ¿De qué me sirve tener la reputación de ser un hombre rico si no tengo los medios para comprar lo necesario para vivir? Es un buen punto, ¿no? ¿De qué me sirve que me llamen persona sana si la enfermedad está devorando mis entrañas? Fin de la cita. Amigos, convertirse a Cristo es estar a salvo. Y Cristo está lleno de advertencias al respecto debido a su compasión por nosotros. Versículo 22. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Esta es la falsa profesión. De la falsa profesión en esta vida, note ustedes, versículo 21, ahora el Señor nos lleva a la eternidad, donde cada uno estará ante Él, el Dios que conoce los corazones y el juez supremo de todos. Muchos me dirán en aquel día. ¿A qué día se refiere? Bueno, es fácil. Cristo habla del día final, el de su regreso y juicio, al final de la vida. Es una expresión distintiva en el Nuevo Testamento y sin embargo también puede referirse al día de nuestra muerte, cuando queda sellada nuestra relación con Dios. Y muchos me dirán ese día, dice Cristo, le suplicarán por sus almas y comprenderán que Él es quien decide su futuro eterno. Y en ese día compareceremos ante el Señor Jesucristo y la sentencia se ejecutará. Y por eso es evidente la urgencia con la que muchos dirán estas palabras. Señor, Señor. Aquí son personas angustiadas. Atrás serán personas presuntuosas. Pero aquí ya hay angustia. Se repiten una vez más las mismas palabras. Como expresó otro siervo del Señor, los corazones más duros se derretirán como la mantequilla y suplicarán por sus almas eternas como nunca antes.
Cristo habla de ese día como alguien que sabe exactamente lo que sucederá. Noten ustedes eso. Él sabe lo que va a suceder. Y para que en ese día ya es visible ante sus ojos. Él también habla como quien será la figura central en ese día. El juez. Muchos me dirán, dice el Señor. Él será el juez que decidirá el destino eterno de cada alma, de cada vida. El manso y humilde Salvador que se dejó llevar y crucificar a manos de hombres pecadores, será quien con voluntad de hierro dará su veredicto inflexible sobre cada vida. Él no necesita consultar los registros de cada vida. Conoce los detalles de cada uno íntimamente. Y las personas presentarán sus argumentos, note usted aquí, más consistentes, aquellas explicaciones más sólidas. Y el Señor, que conoce el futuro, nos da una descripción de aquellos que estarán ante Él ese día para exponer la mejor defensa a su favor y las razones más contundentes que se les ocurre. Pero aún estas argumentaciones no logran hacerle a Él cambiar de opinión, pues Él sabe la realidad de las cosas. Y que alegarán a su favor: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Quizás estas personas no pueden imaginar una evidencia más clara de que están del lado del Señor que hablando en nombre del Señor. Pero ¿podría alguien haber profetizado y sin embargo no pertenecer a Dios? Sin duda. La Escritura incluso nos presenta casos. El caso del profeta Balaam, quien sin duda profetizó la palabra de Dios con palabras solemnes. Y sin embargo fue rechazado y no tenía verdadero amor por Dios en su corazón. Balaam, usted lo puede leer en el Antiguo Testamento, era un falso profeta que profetizaba con verdad. Hoy diríamos que incluso algunos podrían ser maestros de las verdades cristianas, enseñan cosas cristianas, pero nunca escuchan sus propios sermones. Y no lo han aplicado a sus propias vidas. Hermanos, esto es serio. Esto habla al predicador mismo. Y Pablo también dice: si tuviera el don de profecía y no tengo amor por Cristo, nada soy, dice Pablo. ¿Cómo pudo Dios usarlos y luego desecharlos? Solo porque no le pertenecieron. Además dicen que han expulsado demonios y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Incluso es posible que una persona haga eso y que quede fuera del reino. Es fácilmente demostrable eso. Judas tuvo este poder. Recordarán que tras una misión que el Señor envió a los discípulos, ellos regresaron muy entusiasmados diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Judas estaba entre ellos. Qué tragedia, amigos. En casos excepcionales se pueden hacer estas cosas y sin embargo la persona no ser un verdadero hijo de Dios, pues no pasa la prueba definitiva. Pues algo vital falta en sus vidas. No han nacido de nuevo y a menos que nazcan de nuevo no pueden ver el reino de Dios. ¿Nos arrepentimos verdaderamente? ¿Creemos verdaderamente en Cristo y vivimos una vida santa y de sumisión al Señor? Por eso Cristo mismo advirtió a aquellos que regresaron de la misión evangelística que acabé de mencionar: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. ¿Está tu nombre en aquella lista? Quizás tengas respeto por Dios y por las cosas eternas, pero no has venido a Cristo personal y sinceramente. Quizás adoras a Dios y la vida en este mundo a la vez, pero no podáis servir a Dios y a las riquezas, dice el Señor. Piensas más en cómo puedes prosperar en esta vida y te olvidas
Amigos, para todos nosotros llegará aquel día, dice el Señor. Muchos me dirán en aquel día, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué día, hermanos? El día en que todos los que hemos vivido aquí seremos presentados ante el juez de la vida. ¿Qué día será ese? El cristiano será llevado a la presencia de Cristo para estar con el Señor para siempre, debido a lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ellos. Gloria a Dios por eso. Pero el incrédulo enfrentará una doble muerte. Dios le recordará cada llamado rechazado y deberá comparecer ante Él y luego la condenación final. No te conformes con una fe nominal. El Evangelio te insta a ser serio con Dios y te llama a buscar perdón y creer en Cristo para ser salvo. Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas son palabras bien estremecedoras. Cristo será tu juez. Y oirán estas, y oirán estas temibles palabras, las últimas que desearían oír. Nunca os conocí. Aunque presuntuosamente esperaban algo mejor, noten ustedes, pero no tenían realmente motivos para ello. Nunca os conocí, apartaos de mí. Amigos, esto está tan arraigado en nuestros corazones y lo vemos en donde quiera. Bueno, no sé si aquí pasa lo mismo, pero en Colombia cuando hay un funeral, sea quien sea la persona, se coloca un aviso que dice, descansó en la paz del Señor. ¿En serio? Nunca os conocí. Apartaos de mí, dice el Señor. El incrédulo y también el falso cristiano basa toda su esperanza en sus propias obras y se convence de que Dios sería injusto si ignorara tales cosas. ¿Cómo Dios puede ignorar lo que he hecho? ¿Cómo puede alguien aparentemente hacer tanto por el Señor y sin embargo fallar? Sí es posible, porque Cristo critica la motivación y la pureza de todas las buenas obras que nos surgen de un corazón renovado por el Espíritu de Dios, de alguien que realmente nunca se ha rendido a Él. Nunca os conocí. Es la terrible frase, nunca. Esto es fatal, hermanos y amigos. Y por supuesto, nunca os conocí no significa que Él ignorara su existencia. No se refiere a eso. Él lo conoce todo. Conoce nuestro profundo corazón. Esto señala a que Él nunca tuvo con ellos una relación real. En la Biblia es una expresión que habla de intimidad, de amor, de cercanía, de relación personal. No eran suyos, no habían nacido de nuevo, ni creído de corazón. Se engañaron sirviéndole externamente, pero no pudieron engañar a Cristo. Nunca os conocí, dice el Señor. Si estas personas se hubieran realmente relacionado con Cristo, si hubieran sido amadas por Él y su misericordia le hubieran abrazado ellos de todo su corazón, Cristo no podría haberlos dejado perder, porque Él nunca pierde a uno de los suyos. Pero Él nunca los conoció y ellos tampoco lo conocieron realmente a Él. A pesar de sus esfuerzos y su aparente devoción, permanecieron toda la vida como extraños para Él. Quizás se relacionaron con el pueblo de Dios, asistieron al lugar de culto, vestían la vestimenta de los creyentes, hablaron y cantaron y oraron como el pueblo de Dios. Pero aunque todos pensaban que realmente seguían a Cristo, Él no se dejó engañar. Nunca os conocí, dice el Señor, a esta gente.
Él les dice, en ningún momento de vuestras vidas, está diciendo Cristo, va a decir Cristo a esta gente, en ningún momento de vuestras vidas hubo una verdadera relación entre vosotros y yo. Nunca os conocí como uno de los que me dio el Padre. Nunca os conocí como un verdadero discípulo con fe en vuestro corazón. Nunca os conocí como alguien cuyo corazón había sido renovado por mi espíritu. Siempre estuvisteis actuando. Y las palabras de Cristo son finales, no habrá apelación, ni tribunal, ni corte suprema. La puerta de la esperanza y la eternidad quedará cerrada para siempre. El fallo será, apartados de mí, hacedores de maldad. Serán expulsados de su presencia y privados para siempre de la fuente de la vida. Amigos, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Tenemos a Cristo? Cristo es el juez y sus palabras son rectas y verdaderas. No las pronuncia con ligereza. Hermanos, esto no está diciendo el Señor con ligereza, sino porque es lo que corresponde. Aunque su sentencia sea devastadora, Él es a quien el Padre ha confiado todo juicio y Él lo declara con autoridad divina. En su primera venida vino a salvar, pero cuando juzgue no habrá apelación posible. Y para finalizar, en estos últimos minutos, quisiera que contestemos una pregunta. ¿Qué es conocer a Cristo? Porque Él dice, nunca os conocí. ¿Cómo podemos conocerlo? ¿Puedo explicarte brevemente qué significa conocer a Cristo? ¿Qué es conocerlo? Como se ha dicho, conocerlo implica una relación mutua. Lo conocemos a Él y Él nos conoce. Pero muchos oirán esto, nunca os conocí. Porque aunque se han unido a la iglesia, vivieron y se sirvieron a sí mismos. Siempre han obrado iniquidad, es lo que dice Cristo. Han hecho lo que les ha placido, han contado chistes verdes y han andado en chismes por aquí y por allá y han menospreciado sus mandamientos. Amigos, conocer a Cristo es mucho más que saber de Él intelectualmente. Quizás hayamos asistido a la iglesia desde niños o desde muy jóvenes, pero es posible conocer muchos datos de la Biblia y no conocerlo a Él. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la geografía. Tú puedes conocer, hayas aprendido mucho acerca de un cierto país, pero nunca hayas estado allí. ¿Lo notas? Entonces, ¿qué es conocer a Cristo? Bueno, la salvación comienza con un profundo sentido de necesidad y la convicción de que nuestra condición es tan grave que no hay nadie en la tierra que pueda ayudarnos. Nadie. Que el perdón de los pecados y la nueva vida están más allá de cualquier poder humano. Por ahí debemos comenzar. Pero Cristo vino al mundo para salvar a pecadores. Y entonces el pecador debe acercarse a Cristo por la fe. Él nunca va a sanarnos si permanecemos distantes. Debemos venir a Él por la fe. Debe haber una interacción personal con el Señor. Entonces te arrepientes de tu pecado, le entregas tu vida, le pides que te cambie y te salve. Confías en Él y en lo que Él hizo en la cruz del Calvario para la salvación de los perdidos. Y entonces Él cambia tu vida. Y así es como lo conoces. Y como nunca antes comprendes la cruz de Cristo y comienzas a comprender su amor, el amor de Cristo por ti. Te das cuenta de lo lejos que Él llegó para salvar a pecadores. Cuando lo ves colgado y muriendo en la cruz del Calvario, y entonces realmente tú lo aprecias y puedes decir, lo hizo por mí. Por millones de otras personas como yo, pero también lo hizo conscientemente por mí. Por mí. Augusto Ramírez. Mis pecados estaban ahí en Él y Él pagó por ellos. Él sufrió el precio que debía pagarse, el castigo que yo debí recibir.
Y Él ha cancelado la deuda de esos pecados por mí. Incluso ha tomado el castigo por mí y me ha dado libertad eterna. Ya sé hasta dónde llegaría por mí. ¿Hasta dónde llegó el Señor por mí? Hasta la muerte en la cruz. Recibir la ira del Padre que era contra mí. La justicia. Estuvo dispuesto a ir al Calvario por mí. Y comprendemos estas cosas. Esta es la magnitud de su amor por mí. Pero yo nunca pensé en esto. Nunca pensé en Él. Nunca lo amé realmente. Me doy cuenta de esto. Nunca quise nada con Él. Pero Él puso su amor en mí. Y así es como vemos hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Y lo vemos desde el principio cuando llegamos a Él. Esto es lo que significa conocer a Cristo. Sabemos cuán grande es su amor. Y cuando te arrepientes y le entregas tu vida a Cristo, entonces lo conoces. Sientes que la carga del pecado se ha quitado. ¿Recuerdan a Peregrino? Al pie de la cruz, su carga se quitó. Y aunque no oyes su voz audiblemente, sabes en tu interior que eres su hijo, su hija, pues el Espíritu da testimonio a nuestro corazón de que somos hijos de Dios por la palabra, que somos de Él. Y puedes decir con certeza, sé que soy salvo, sé que soy de Cristo y Él me ha perdonado. Así es como lo conocemos. Y Él nos da muchos regalos y tú comienzas a descubrirlos. El primero es la oración. Ahora oras de corazón y con sinceridad cada día. Y otro regalo es su palabra. La lees con nuevos ojos y ahora es más significativa para ti y ahora te habla al corazón y hayas gozo en leerla y escucharla predicada. Y otro regalo es tu nueva naturaleza. Sabes que algo cambió en tu interior. El verdadero cristianismo es una nueva vida. Dice el profeta Jeremías, pondré mis leyes en sus mentes y todos me conocerán, dice el Señor. Así que comenzamos a pensar y a sentir según la voluntad de Dios. Nuestros pecados son lavados y alejados en el mar del olvido de Dios. Y ahora aborrecemos aquello que antes nos controlaba. Y entonces estas cosas que antes amábamos, ahora las aborrecemos. Y tú ves la obra de Cristo en tu vida. Y comienzas a adorarlo de corazón. Claro, con debilidad y flaqueza, pero de corazón. Queremos adorarte, Señor, ayúdame. Y empiezas a obedecerlo y al hacerlo Él te fortalece porque Él es tu ayudador y experimentas su ayuda. Y cuando estas verdades entran en tu vida y vienen las dificultades, las tribulaciones y surge un problema muy grave y tú le oras y Él te ayuda y te da guía en la vida. Y ves esa ayuda es tan tangible, tan poderosa, y entonces tú dices, conozco a mi Señor, por su fidelidad hacia ti y su bondad, y tú le pides cosas, las mejores cosas para tu alma y para tus hermanos en la fe, el fruto del Espíritu y santidad, y Él te lo da. Y Él responde a nuestras oraciones. Esto es lo que significa conocer a Cristo. Y conoces y amas a tu nueva familia y anhelas servirle a Él junto a ellos y que Él sea tu única prioridad en tu vida. Esto es conocer al Señor. Debemos preguntarnos, ¿nos conoce Cristo? ¿Le conozco? ¿Recuerdas la historia de John Wesley? Él y su hermano Charles eran misioneros. John había sido incluso ordenado al ministerio anglicano, y en 1735 John Wesley viajó a Georgia como pastor entre los colonos británicos, pero durante su viaje en el barco él enfrentó una fuerte tormenta, mientras él temía por su vida, aunque él era el capellán del barco, y observó que unos misioneros moravos cantaban con calma y gozo, a pesar de la tormenta. Unos cristianos dentro del barco. Y al preguntarles la razón de su gozo, su líder le dijo, ¿eres cristiano? Wesley quedó profundamente impresionado y comenzó a preguntarse, ¿soy un verdadero cristiano?
Y al reflexionar reconoció que carecía de fe, que solo tenía una fe intelectual. Años después, el 24 de mayo de 1738, en una reunión en una calle de Londres, mientras escuchaba la lectura del prefacio del libro de Lutero a Romanos, experimentó lo que llamó, él dice, un extraño calor en su corazón, y escribió en aquel momento: sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo, para la salvación, y se me dio la seguridad de que Él había quitado mis pecados, incluso los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Amigos, podríamos ser miembros de la iglesia durante muchos años, pero ¿lo conoces? Cristo vino de su gloria celestial porque ni siquiera Dios puede perdonar el pecado sin más. Él es un Dios de justicia y pureza. Él dijo: acepto el castigo por ellos. Y el Padre castigó a su propio Hijo en lugar de nosotros. Él soportó lo que debimos haber soportado, pero tenemos que venir a Él y decirle: Señor, lo reconozco, soy orgulloso, mentiroso, no te he amado, he cometido toda clase de pecado, de egoísmo, he sido un hipócrita. Señor, me entregaré a ti, ayúdame. Cristo debe lidiar con nuestro pecado y solo Él puede hacerlo. Eso fue lo que hizo en la cruz del Calvario, donde asumió el castigo por todo su pueblo y satisfizo la justicia de Dios. Él abrió un camino para que podamos ser perdonados por un Dios santo. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Él. Ya, regálame un minuto para decir esto. Nada se puede lograr por la voluntad humana. Necesitas seguir el camino correcto. Necesitas postrarse a sus pies como pecador extraviado y suplicar misericordia. Necesitas abandonar la confianza en tus buenas obras y apoyarte únicamente en la cruz de Cristo. No es difícil lo que Dios exige cuando nos manda poner toda nuestra confianza en el Salvador del mundo. Es lo más sencillo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo más sencillo y razonable que nos puede pedir. Sin embargo, esto no significa que podamos hacerlo con nuestras fuerzas naturales, pues la fe es un don de Dios. Y tú solo puedes hacer una cosa. Tú solo puedes hacer una cosa. Como un mendigo, venir ante Él y decirle: dame, Señor, lo que yo no puedo darme a mí mismo. Así es que tenemos que venir, pedirlo. Él debe atraernos a Cristo. Pero la razón por la que no podemos cumplir esta simple condición es que nuestra voluntad está esclavizada y somos incapaces de querer hacer precisamente lo que debemos hacer. Así que humíllate y pídelo. Pídele al Señor. Él nos dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hazlo hoy y no esperes a que sea demasiado tarde. Cuando oigas aquellas terribles palabras: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Acude al Señor ahora mismo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Oremos.